A menudo tomamos como referencia países con democracias destacadas, como Costa Rica, y pensamos en otras naciones con democracias estables, como Paraguay, pero ¿realmente es así? Te invitamos a Telégrafo Talks, donde conversaremos con Fernando Ulloa Alemán y Federico Rabino sobre el estado actual de las democracias de América Latina, cómo estamos y, más importante aún, hacia dónde nos dirigimos. Soy Saúl Melgar y te invito al próximo episodio de Telégrafo Talks. El panorama latinoamericano, ¿democracias en riesgo? Buenas noches a todos, bienvenidos a el episodio de Telégrafo Talks de esta semana. Telégrafo Talks, como sabemos, es el espacio de Telégrafo para discusión de temas relevantes, temas que importan. Les saluda Saúl Melgar y esta semana tenemos un tema sumamente importante en la mesa. Vamos a hablar de el panorama latinoamericano, democracias y cómo éstas pueden o no estar en riesgo. Eh, Primeramente me gustaría presentar a las personas que me van a estar acompañando esta noche en este space. Fernando Ulloa Alemán, quien es actualmente estudiante de Ciencias Políticas y de Economía, exdirector nacional para Costa Rica de Estudiantes por la Libertad, también apoyó en el Instituto Libertad y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fomento Económico, la ANFE de Costa Rica. ¿Qué tal estás, Fernando? Hola, hola, me confirman que me pueden escuchar bien. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto, pues muchísimas gracias, estoy muy bien. Gracias por la invitación y bueno, hiciste un recuento de mi currículum que ni yo mismo me acordaba, así que muchas gracias por refrescar mi memoria en ese sentido. Pues ya sabes, para eso estamos, para recordar y para tener miras hacia un futuro más democrático. Y en un rato se estará uniendo nuestro otro invitado, sin embargo me gustaría hacer la presentación. Él va a ser Federico Rabino, magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, especialista en Relaciones Internacionales y Geopolítica, analista político internacional y de políticas públicas. Él es el fundador y director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora de la República del Paraguay. Entonces, una vez hechas podemos decir, a grandes rasgos la vida de los hablantes, pues me gustaría que también ellos nos hablen un poco para iniciar acerca de propiamente cuál es el rol que desempeñan y qué son estas organizaciones, porque creo que es importante saber cómo ellos se desempeñan en su medio para entender por qué es importante escucharlos cuando vamos a hablar acerca del panorama latinoamericano y de la democracia. Entonces, Fernando, si me puedes hablar un poco acerca de la ANFE, que es pues que es la Asociación Nacional de Fomento Económico y cuál es su rol en Costa Rica. Por supuesto, antes de eso mencionarles que me comunicaba Federico Rabino, que está teniendo una situación de accidente, entonces está intentando solucionar para unirse lo más pronto posible apenas solucione. Así que para que lo tengamos en cuenta, si por A o por B no se puede volver a sumar porque estaba aquí hace un momento, pues podemos hacer otra edición donde nos enfocamos en la parte del. Pero bueno, ateniente a la pregunta que me hacías, estimado, pues la Asociación Nacional de Fomento Económico en Costa Rica es, en resumen, un defensor de la libertad en todas las aristas de la vida social costarricense y también internacionalmente hablando. La Asociación Nacional de Fomento Económico, que en adelante voy a llamarle ANFE para ahorrarme ese tiempo de decir el nombre completo, pues se fundó en el año 58. Vamos a tener el 66 aniversario este 12 de diciembre.
aun cuando se haya fundado en un agosto. Esto lo hicimos para cerrar con una linda actividad navideña. Pues se fundó con varios académicos del momento, políticos y librepensadores, que veían la necesidad de eh, fundar algo que les permitiera tener una plataforma en la cual proyectar su mensaje, que abogaba por la libertad y también señalaba aquellas cosas que venían en detrimento de la libertad. Desde esa perspectiva hemos tenido grandes figuras costarricenses y de algún impacto internacional. Una de ellas es Miguel Ángel Rodríguez, que es expresidente de la República de Costa Rica. Eh, También Juan Carlos Hidalgo, que ha sido un internacionalista y también participó y tuvo un rol muy importante en el Cato Institute. Y bueno, fue corresponsal de CNN en español. Y también, por qué no mencionar que por nosotros pasaron políticos de renombre a nivel nacional, como por ejemplo el del Partido Libertario Otto Guevara, Eliezer Feinstein del Partido Liberal Progresista, entre otros. Aunque ANFE no apoya ni tiene ningún partido político, eso quiere decir que somos apolíticos, pues hemos proveído eh, pues los ambientes para que puedan los partidos afines a la libertad poder tener mesas de trabajo para llevar adelante sus agendas en la defensa de la libertad para las campañas electorales y también para las asambleas legislativas. Así que a grandes rasgos eso es lo que hacemos y bueno, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Fernando, por esa agradable introducción para que entendiéramos más o menos qué es ANFE y para poder entender cómo su rol es importante en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. El hecho de que tú me indiques que es una asociación que ha tenido tanto tiempo en el medio costarricense, creo que les da a ustedes una cierta sabiduría y conocimiento acerca de la situación sociopolítica y pues democrática de Costa Rica. En ese caso, me gustaría pues que abordáramos uno de los primeros ejes que vamos a estar hablando la noche de hoy. Costa Rica ha sido siempre visto como la democracia más estable de Centroamérica. Sin embargo, pues esto no parece ser el criterio que comparte el actual presidente Rodrigo Chávez. Es irreverente, subido de tono, no es ajeno a las polémicas. Pues hemos visto cómo sus peleas verbales con la prensa han llevado hasta que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se tenga que meter en los asuntos. Y muy al estilo de personalidades como Andrés Manuel, él despotrica contra los medios de comunicación. Públicamente ha llamado a Costa Rica como la dictadura perfecta y critica a los gobiernos anteriores a su persona, pues obedeciendo un fallido intento por hacer llegar al poder su ley Jaguar, que como sabemos fue una ley sumamente peligrosa para la independencia de los poderes en Costa Rica y específicamente de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, en ese contexto del actual presidente costarricense, me gustaría saber cómo evalúas tú el estado de la democracia en Costa Rica. Wow, definitivamente si respondo esto de una forma tan puntual, se haría una tesis de magíster o doctoral, definitivamente. No podría darle una puntuación del 1 al 10 o del 1 al 5. Lo que sí te puedo mencionar y le puedo mencionar a los que nos escuchan en esta oportunidad y los que futuramente vayan a escuchar la grabación, es que la democracia costarricense, el sistema democrático está viniendo en detrimento, ¿verdad? Cuando hablamos de democracia, tenemos que definir muy bien de lo que estamos hablando. Democracia puede ser visto como la representación del pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Eso para mí es una definición muy general y a veces puede caer en ambigüedad. Es una definición pues muy clásica de la antigua Grecia. Pero bueno, también hay otra definición que tiene que ver con la institucionalidad democrática, la división de poderes
y este engranaje del sistema político que permite, como lo dije anteriormente, la división de poderes para dar una estabilidad social y pueda dar un bienestar social. Yo sé que como liberales no nos gusta escuchar mucho el término bienestar social, pero intentemos pasarlo en esta oportunidad, ya que al final de cuentas el sistema democrático y esta definición que estoy dando va a ser lo que voy a usar de ahora en adelante para hablar sobre el caso costarricense y tal vez otros tantos a nivel regional. Eh, Definitivamente, como les mencionaba, ha venido en detrimento el equilibrio del sistema democrático costarricense, porque como bien lo mencionabas, nuestro presidente tiene una forma de ser un poco característica, despotrica, habla de una forma popular, pero no popular de forma positiva, sino de una forma negativa. Para el costarricense promedio, a veces le es de vergüenza ver cómo a nivel internacional se habla de las exposiciones de nuestro presidente porque tiene coloquialismos un poco vergonzosos que no son pues esperables de un presidente y que de hecho, dicho sea de paso, es una valoración mía, inclusive los presidentes de derechas extremas que hemos visto en la región no han caído en esto. Entonces, por eso nos hace pensar que quién está asesorando en comunicación política, ¿verdad? En este caso. Por otro lado, esta forma de ser de nuestro presidente también ha entrado en la arena de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo, haciendo que la relación se erosione. Y esto es muy peligroso porque al final de cuentas, para que se lleven adelante buenos proyectos y haya una buena salud de nuestro sistema democrático, los poderes deben de llevarse bien entre sí mismos, ¿verdad? Para el 2022, ya el presidente Rodrigo Chávez, para octubre aproximadamente del 2022, contaba con dos resellos. Eso quiere decir que los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa proponía y eran vetados por el presidente, la Asamblea Legislativa resellaba para llevarlo de nuevo a votación, que se aprobara y fuera ley de la República. Entonces, eso nos deja ver que ya para el puro principio de su legislación, perdón, de su administración, ya el presidente estaba en puntos negativos en relación con la Asamblea Legislativa y de hecho al día de hoy ha aumentado sus resellos, ha aumentado, digamos, denuncias que ha interpuesto la Asamblea Legislativa ante los entes de justicia costarricense y por otro lado, el presidente también ha tildado a la Asamblea Legislativa de estúpidos, ¿verdad? Que eso en el contexto costarricense es muy alarmante porque ya cabe en este contexto en violencia política nunca antes vista en Costa Rica, en nuestra cultura propia política. Puede ser que en comparación a otros países hermanos, eso se experimente de una u otra forma, lo digo de forma muy respetuosa, pero en Costa Rica nunca se ha visto. Eh, a grandes resúmenes, proyectos como la ley Jaguar que mencionabas, estimado, buscan definitivamente quitar eh, relevancia y labores a instituciones importantísimas en Costa Rica para que el sistema democrático sea estable, como la Contraloría General de la República. Que no le permitas a la Contraloría General de la República velar, fiscalizar la hacienda pública eh, y también detectar y denunciar corrupción o casos de corrupción es peligroso. Y es eso lo que busca esta ley Jaguar, que dicho sea de paso ha sido votada por la Asamblea Legislativa como ya 3 veces, si no me equivoco, por dicha. Pero bueno, nos da un horizonte de que lo que busca la administración del Poder Ejecutivo es debilitar los poderes y los balances de nuestro sistema democrático para cuerpar más al Poder Ejecutivo con poder. Y si alguien se lo prohíbe, pues juzgar que la otra parte, la oposición, la que no está permitiendo que la ley Jaguar se dé, o sea, la Asamblea Legislativa,
es el culpable de los males costarricenses y que para mí, honestamente, a este punto y a estas alturas del partido es una falsedad y una falacia. Así que espero con esta respuesta haber respondido, valga la redundancia, a tu pregunta. Excelente, gracias por tu punto de vista. Destaco algunos de los puntos tan importantes que tú fuiste desarrollando. Creo que algo que existe muy en el fondo es este combate directo o a veces indirecto que existe y esta enemistad que existe entre los diferentes organismos del Estado y que no considero yo que sea sano que se dé una confrontación tan directa, si bien pueden variar en los puntos de vista, que exista este tipo de confrontaciones entre los tres organismos del Estado, considero que no es un buen indicador de la democracia de un país. Y no lo digo en descrédito de Costa Rica, es algo que es muy general, pasa mucho en Guatemala. Actualmente estamos viviendo una situación muy similar. Te comento que incluso anoche tuvimos una sesión en el Congreso que se extendió desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana para poder buscar, entre otras leyes, aprobar la referente a buscar devolverle la personalidad jurídica al partido que actualmente desempeña el oficialismo. Entonces, yo sí considero que ese es un punto muy importante, el hablar acerca de cómo ese tipo de confrontaciones directas entre los organismos del Estado pueden eh, destruir las bases sólidas de la democracia. Sí, de hecho, es un tema que estuve viendo recientemente en noticias, ¿verdad? En lo referente de Guatemala, que no quería mencionar, porque al final de cuentas respeto mucho cómo se llevan los procesos políticos de mis hermanos países, ¿verdad? Pero bueno, creo que un punto positivo que puedo sacar de aquí es que en el caso guatemalteco, hasta donde yo puedo ver en el exterior, se está dando pues este debate, esta conversación en el área de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y si se aprobó, pues bueno, se aprobó por medio de los legisladores, pero no ha sido por medio de un proceso de boxeo político, ¿verdad? Si lo podemos poner en esos términos, donde se pelea el Ejecutivo con los asambleístas y viceversa, ¿verdad? Eso puedo aplaudirlo. Ahora, el resultado de devolverle la personería jurídica a el oficialismo, pues sí es algo que hay que seguirle el paso a ver qué tan positivo o negativo pudiera ser, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que puedo decir del caso guatemalteco hasta el momento. Muchas gracias por tu punto de vista, que desde una perspectiva que puede ser tal vez desde un tercero imparcial, creo que es un punto de vista muy bueno y medido. Eh, Abordando otra temática, eh, me gustaría hablar acerca de la juventud, del rol de la juventud en la democracia. Yo todavía me considero joven, a pesar de que nací en los 90, pero ya vamos saliendo de la época de los jóvenes adultos a los adultos plenos y como tal siento que los que nacimos en esa época cada vez más buscamos apoyar a las nuevas generaciones tratando de que tengan estos espacios políticos y de libertad de expresión para dar su punto de vista acerca del desarrollo de la democracia en sus diversos países. En tal sentido, me gustaría saber cuál es el rol para ti de la juventud en la democracia actual. Uf, qué pregunta más acertada, amplia y necesaria. Acertada porque en efecto son los cambios generacionales los que están sucediendo y siempre van a suceder y que son tan necesarios para toda área de la vida y más en el asunto político. Si nosotros confiamos y creemos en la democracia, creemos en definitivo que no se puede quedar una persona o un grupo estático en el poder. Eso quiere decir que tienen que dar la estafeta a las generaciones que vienen detrás, ¿verdad? Por eso es necesario, en definitivo.
cuando ya vemos casos, como por ejemplo en el de nuestro país hermano Nicaragua, mucho su situación, que por estas resoluciones del Ejecutivo, el Ejecutivo mismo, la familia Ortega Murillo, se queda en el poder y dice, bueno, es que ya todo nos obedece a nosotros, ahí ya alarmémonos, ¿verdad? Porque ahí nada más la muerte de estos poderes dinásticos es lo que hace que se haga un relevo generacional. Eh, Ahora volviendo en el caso de los países que están alrededor nuestro, ¿verdad? Del mismo Costa Rica, bueno, eh, vemos un repunte de juventudes que creen en la libertad, que creen en la democracia, que están buscando herramientas para desarrollar sus liderazgos, que están buscando herramientas para acuerparse más en la academia. Confío y fío mucho en que en el caso guatemalteco, que es uno que he estado siguiendo bastante, pues pasa lo mismo. De hecho, he visto grupos que se están educando constantemente, por ejemplo, nuestros queridos amigos y hermanos de Guate Activa, eh, entre otros, me imagino. En el caso hondureño, pues es un poco más complicado, la verdad, porque digamos, es un poco sincrético lo que pasa a los adentros de Honduras por el sistema político que tienen, que si bien no podemos decir que es totalmente totalitario, pero sí tiene un escenario político que se incentiva que las juventudes participen y es, digamos, evidente y entendible por qué entonces no se organizan para poder, eh, pues, acuerparse con herramientas que les ayuden a fortalecer su democracia y libertad. En el caso salvadoreño, sabemos qué es lo que pasa. Bueno, si no estás a favor de nuevas ideas o del oficialismo salvadoreño, del buquelismo, pues simplemente no tenés chance para participar en el escenario nacional o desarrollarte como juventud. Y bueno, en el caso nicaragüense, pues sabemos qué es lo que pasa. Cualquier joven que se pronuncia en contra de la administración dictatorial de Ortega Murillo, pues simplemente es exiliado. Correcto, creo que es muy buena idea y es muy sano hablar acerca de nuestra región en específico. Tal vez más adelante, cuando se una nuestro otro invitado, podamos hablar un poco acerca de Sudamérica, pero el rol de la juventud en el actual eh, panorama político es sumamente importante y como bien decías tú, estamos ante un cambio generacional. En el caso de Guatemala vemos cómo las nuevas generaciones se interesan cada vez más a través de las redes sociales en participar en los procesos democráticos, en informarse, entre otras. Bien mencionabas algunas de las asociaciones y de grupos que aquí en Guatemala fomentan la política en la gente joven y pues en mi caso en específico, cuando me empecé a desempeñar en esos grupos, me percaté de que no es en un sector específico de la población que está surgiendo eh, esta relevancia de la política. Había ingenieros, había psicólogos, había doctores, médicos, incluso la revista Telégrafo en sus más altas esferas está conformada por médicos, por comunicadores, por diferentes profesiones. Entonces podemos ver cómo esa política, la política y el estudio de la política propiamente no se quedan solo como una tarea de la ciencia social, sino que se busca o los jóvenes buscan entenderla, porque a fin de cuentas las decisiones políticas influyen en su futuro, en sus decisiones y cómo pues pueden llegar a limitarlos propiamente en sus libertades individuales, que creo que es un punto muy atinado. Em, Creo que tocaste un punto muy importante que era el que me gustaría hablar, la democracia en países donde la democracia parece no existir. Claro, es el caso de Nicaragua, en donde tenemos a esta pareja, a Ortega, a Murillo, y ya tenemos ya a estos cuasi reyes eh, que como si fueran un rey, que como si fueran Luis XIV, digamos. Dicen el Estado soy yo
y aquí se hace lo que yo designe. Los ataques internacionales no me importan. Creamos leyes en las que decimos em, que los bancos no nos pueden poner ningún tipo de multa internacional, no nos pueden sancionar. Entonces, ¿qué rol surge o cómo puede surgir la democracia en esos países? Creo que esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Existe democracia en esos países y puede en realidad existir un cambio hacia la democracia? Yo consideraría que sí, pero creo que es importante escuchar el punto de vista de los demás. Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a, primero que todo, mencionar que Federico tuvo un accidente automovilístico entrando básicamente a donde vive. Entonces, está corriendo para resolver y poder sumarse. Si no, pues de nuevo se hace una segunda edición para que él pueda dar su parte. Ahora, respondiendo tu pregunta en cuanto a si existe democracia en estos países, ¿verdad? Que están bajo dictadura. eh, por eso mencionaba al principio la definición de democracia que estoy tomando para esta disertación, y es que la democracia definitivamente es el sistema democrático de pesos y contrapesos, donde puede haber estabilidad social y un bienestar social. De nuevo, lamento mucho hablar de bienestar social en un ambiente liberal, pero espero que nos lo podamos pasar, ¿verdad? Porque al final de cuentas el sistema democrático y esta institucionalidad y estos contrapesos lo que buscan es dar pues esa estabilidad, ¿verdad? Y también un poco de bienestar y seguridad social. Es un legado de grandes próceres de la región, ¿verdad? Que veían en la libertad de diferentes puntos de vista y diferentes escuelas y buscaban dar esta estabilidad tan necesaria para nuestros países. Ahora devolviéndonos a estos países donde hay autoritarismo, dictaduras, como en el caso nicaragüense, lo que puedo comunicar es que no puede haber democracia en este país, en Nicaragua, donde las instituciones ya no obedecen a un sistema de pesos y contrapesos. Si las instituciones totalmente obedecen de forma piramidal al Ejecutivo y en específico a la familia Ortega Murillo, ya ahí no hay democracia. Si ellos dictan que se debe, por medio del judicial, cerrar un local, cerrar una institución, perseguir una familia, hacer esto o aquello, sin ninguna traba o contrapoder, ahí ya no hay democracia. Así que, en efecto, en países que tienen este corte, ya no le podemos llamar democracia. Podríamos llamarle eh, un sistema autocrático, podemos llamarle lo que querramos, dictadura plena al aire, pero no democracia, porque si decimos que tiene un poquito de democracia, sería una ofensa para grandes próceres del pasado y también por países que en este momento están luchando por mantener sus democracias, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Hay otro caso, por ejemplo, el hondureño, que ha tenido vistazos de golpes de Estado porque se han sentido como ya en un autoritarismo por parte de Xiomara Castro y el oficialismo. Eh, no pasó el golpe de Estado, ahora están pensando bastante qué es lo que va a pasar en las elecciones que vienen el siguiente año. Es muy probable, como mencionan algunos compañeros y colegas míos hondureños, que como el oficialismo tiene bastante recurso económico más que otros partidos y está bien fortalecido, pueda haber una elección un poco turbia. Esperemos que no sea así, pero si ya este partido se reelige nuevamente y tiene el mismo corte que Xiomara le ha estado dando,
ahí ya podríamos estar entrando en un proceso en el cual Honduras, si bien ha tenido un sistema democrático un poco inestable, pues inestabiliza aún más. Y lo digo con todo el cariño para mis hermanos hondureños, ¿verdad? Eh, en el caso de El Salvador, pues sabemos qué es lo que pasa. Ahí, pues como decimos en Costa Rica, apague la luz y vámonos. Pues Bukele está en su segundo mandato, está agarrando mucho más fuerza, ya no hay oposición o si la hay es muy mínima, entonces eh, aquí lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿qué definición de democracia le podríamos dar? Porque al final le fue votado Bukele como por más del 70 o 80% de las personas que tenían la posibilidad de votar, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene un gran respaldo de la población salvadoreña. En el caso costarricense, pues se ha dado estadísticas de que el presidente Chávez está aumentando su popularidad y está llegando a un 70-80%, y que esto se va a reflejar en las elecciones futuras, donde es posible que la persona que goce de la bendición de Chávez pueda quedar como presidente de Costa Rica, ¿verdad? Porque tendría una aprobación de alrededor del 50-60% del electorado. Así que, bueno, ahí comencé por Nicaragua, hundí un poco el asunto de Honduras, El Salvador y regresé a Costa Rica, pero en definitiva quiero dejar nada más esto bien remarcado y es que donde hay un sistema en el cual las instituciones obedecen a una cabeza de forma piramidal, ahí ya no le podemos llamar democracia. Y eso es básicamente lo que pasa en Nicaragua. Y que lamentablemente parece que hay una tendencia en nuestros países en la región a tirar hacia ese lado desde distintas vertientes y pensamientos, sea de izquierda o de derecha. Excelente, gracias por ese punto de vista regional, que creo que es algo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora y considero que es efectivo. El abordarlo no solo desde la perspectiva de nuestras naciones en singular, sino de Centroamérica como un conjunto. Creo que es una buena idea. Me gustaría hablar un poco acerca de la influencia de los actores externos en las democracias latinoamericanas. Pues creo que es casi un pecado el ignorar el elefante que está en la habitación, ¿verdad? Hace menos de un mes en los Estados Unidos de América, el presidente o el expresidente en ese momento, Donald Trump, logró un triunfo decisivo y se condecoró como el 47º presidente de los Estados Unidos. Esto ha generado un verdadero huracán de especulación sobre su rol y qué tan activo será en la política a nivel global. Sin irnos tanto a la política global y sin abordar los conflictos internacionales como Ucrania y Medio Oriente, tal vez ya desde un aspecto regional, pues tengo dos preguntas. ¿Cuál crees tú que va a ser el rol que va a tener una figura como Donald Trump? Un rol general en el continente, va a ser un rol activo, no lo va a hacer, ya sabemos que va a imponer aranceles del 25% a Canadá y a México, pero saliendo desde ese aspecto económico a nuestros países hermanos, ¿cuál crees tú que va a ser el rol que va a jugar un Donald Trump en Latinoamérica? Y también me gustaría saber si tú consideras que el estilo político de Donald Trump ha influido en el auge de movimientos o líderes similares en América Latina. Ok, estimado, ahí son dos preguntas que con mucho gusto te respondo. La primera de ellas me va a tener que disculpar mi estimado Federico Rabino que me meta en esa área de la geopolítica, porque sí es un tema muy geopolítico, pero con mucho gusto lo abordamos. Eh, si Donald Trump, el actual presidente electo de Estados Unidos, va a tener mucho más injerencia en Latinoamérica y en la política internacional latinoamericana, por supuesto que sí.
es evidente y con mucha más fuerza que en su primera administración, ¿verdad? ¿Esto por qué lo digo? Porque tenemos actores que están simpatizantes a esta elección de Donald Trump, como lo son Nayib Bukele en El Salvador y el estimadísimo Javier Milei en Argentina. Eh, Javier Milei, dicho sea de paso, fue el primer presidente, eh, me imagino que a nivel mundial o latinoamericano, que se pudo reunir con Donald Trump una vez que él ganó las elecciones norteamericanas. Eso ya nos deja un vistazo de la cercanía que tienen en este momento. Eh, Ahora bien, ¿qué tan positivo, qué tan negativo va a ser ese impacto? Pues como lo conversé en su momento con Federico Rabino en un ex Spaces donde hablamos sobre estos resultados en las elecciones norteamericanas, es imposible que como personas serias de la política o relaciones internacionales, académicos, es imposible que estemos jugando a ser Nostradamus, de que tenemos una bola de cristal, ¿verdad?, para predecir lo que vaya a pasar. No te podría decir si va a ser un impacto positivo o negativo. Hay que primero dejar que las cosas caminen poco a poco, ver cómo evoluciona mes a mes. Sí hay que ser muy claros. Una de las primeras cosas que podemos esperar es que vuelva esta doctrina de America First, ¿verdad? Make America Great Again. Estas doctrinas definitivamente van a poner al estadounidense en Estados Unidos primero que el extranjero, el migrante, ¿verdad? Eh, Eso lo podemos ya de una vez afirmar, eso va a pasar así. Es posible que aumente un poquito de manera negativa el asunto de la xenofobia. Eso estoy muy claro que va a pasar. Eh, Ahora bien, hay que tener muy en claro que no solamente en Estados Unidos la xenofobia se da, ¿verdad? También se da en todos los países alrededor del globo terráqueo. Así que, bueno, que tengamos la lupa en Estados Unidos hace que se magnifique ese fenómeno, ¿verdad? Y que esperemos que eso aumente. Eh, en las relaciones comerciales que tenga con China, eso en efecto va a tener un poco de impacto también en las relaciones que tenga el resto de países latinoamericanos con Estados Unidos y China. Eh, También va a tener un impacto económico. El asunto de las guerras es otro tema que en efecto pues podríamos conversar a grandes pinceladas, pero tendríamos que abordar con un ex Spaces más, ¿verdad? Eh, en su momento, Donald Trump, cuando fue presidente de Estados Unidos, logró algo histórico y es reunirse con países enemigos del Medio Oriente, Emiratos Árabes y Israel, y hacer que llevara un acuerdo de paz. Podemos esperar que haya algo ahorita en cuanto a Israel y Palestina similar. Tal vez, quién sabe si lo pueda resolver. Si lo resuelve, pues le aplaudo de pie. Si no, pues por lo menos que intente mejorar un poco la situación sería algo de bien recibir. Eh, la disputa Ucrania-Rusa, vamos a ver si lo solucionan un día, como lo había prometido en su momento. Um, pero bueno, a grandes rasgos podemos vislumbrar que sí va a tener un impacto su nueva presidencia, nada más que hay que esperar un poco cómo va a ser ese impacto, si sea positivo o negativo. Eh, Creo que la siguiente pregunta que me habías hecho, estimado, era sobre cómo la figura de Donald Trump ha estado incentivando y fomentando a juventudes en la región latinoamericana. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, cómo el estilo político de Donald Trump ha influido en el auge de movimientos o líderes en América Latina, desde tu perspectiva. Sí, saliéndome de la geopolítica, ya la participación ciudadana y política, creo que todos en este X Spaces hemos participado de algún foro o de alguna
asamblea de algún partido de centro derecha o afín a estas ideologías y hemos visto a una que otra persona, sea anciana, de mediana edad o joven, con un merchandise de Donald Trump, sea una gorra, sea una camisa. Eso nos evidencia que Donald Trump como figura, al igual que Milley, aunque de una forma un poco más baja, por así decirlo, en el asunto de qué tanto influencia o no, un poquito más baja que Milley, eh, influencia a jóvenes, personas de mediana edad en la región, y sean líderes o ciudadanos de a pie, como llamamos en ciencias políticas, que yo sé que es un término un poco complicado de bajar, ¿verdad? Pero ciudadanos normales, ¿verdad? Que salen a trabajar, van a estudiar, vuelven a su casa y no tienen mucha injerencia en la vida política. Sí, en efecto, para responder en un sí o no, sí, Donald Trump influencia con su imagen pública y política a líderes o movimientos o partidos aquí en Latinoamérica. En específico en Costa Rica, les puedo decir que el gane de Donald Trump nuevamente ha hecho que partidos políticos de ultraderecha costarricense, como la es Nueva República, que son partidos que, dicho sea de paso, son muy simpatizantes a movimientos religiosos, bueno, escucharon el gane de Donald Trump, se levantaron y aplaudieron, ¿verdad? Y que, por cierto, participan en foros de la CEPAC, de movimientos y partidos de ultraderecha. Me imagino, no lo he investigado, pero me imagino que eso ha pasado en los demás países hermanos con una política, digamos que normal, a excepción de Nicaragua, ¿verdad? Me imagino que ha pasado similar en Guatemala, en Honduras y por supuesto que en El Salvador. Am, entonces, me parecería, no sería nada raro que en las siguientes elecciones, en los siguientes años, veamos un repunte de estos movimientos y partidos políticos de ultraderecha y de corte religioso en nuestra región. Que qué tan positivo y negativo sea, pues eso depende de el lente ideológico que tengamos cada uno de nosotros como individuos en este X-Spaces, ¿verdad? O las personas que nos escuchen. En el asunto económico, pues eso podría ser un poco no tan positivo porque estos movimientos se caracterizan por ser proteccionistas, poner impuestos o aranceles, ¿verdad?, a las importaciones, exportaciones. Así que, bueno, hay que pensarlo muy bien, qué tanto nos beneficia, también en el asunto social, ¿verdad? Que muy probablemente las instituciones vuelvan a tener como un tinte un poco más nacionalistas, que esto también se transporta y se impregna a la sociedad civil. Entonces, es una conversación que de nuevo podría ahondarse en un X-Spaces en específico, pero te cedo la palabra. Adelante. Gracias por tu intervención muy certera. Eh, Creo que tocaste algunos puntos muy importantes. Créeme, lo que mencionas acerca de los políticos que pues actualmente se sintieron envalentonados a través de la victoria de Trump no es algo solo de Costa Rica, es algo que pasó incluso en Guatemala. Tenemos un diputado que el día que fue la elección justamente hubo una sesión en el Congreso y él se puso la gorra de Trump. El diputado Héctor Aldana del partido que fue el partido saliente actualmente del oficialismo, del partido Vamos, se puso la gorra de Trump y se fue a tomar fotos. Incluso tuvimos a gente que pues son a menos a determinados movimientos que sí podríamos decir los famosos que hablábamos la vez pasada tú y yo en una llamada que tuvimos, los que se llaman a sí mismos liberales en lo económico, conservadores en lo político, que a fin de cuentas pues eh, son a menos a la ultraderecha, ¿verdad? Pero sí, justamente lo mismo ha sucedido en Guatemala y creo que efectivamente podemos ver cómo hay dos figuras reinantes dentro del medio, como lo es Trump por un lado, pero no tanto como la figura de Javier Milei,
para mí también llegó Javier Milei a revolucionar la política en América Latina. Eh, y también, pues, me gustaría un poco hablar acerca de, eh, a pasado el presente, me gustaría hablar acerca un poco del futuro. Yo tengo la costumbre de decir que la vida es una carrera, pero no es una carrera de obstáculos, sino de relevos. Esto en virtud de que si bien tenemos nuevos desafíos personales y buscamos superarlos en nuestros ámbitos, una vez logrado ello nos enfocamos más allá. Es ahí donde muchas veces las personas pues se involucran en política desde un aspecto valorativo para defender sus ideas, que ellos consideran que pues van a ayudar a hacer un mundo mejor. En ese contexto, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras esencial inculcar a las nuevas generaciones para que puedan defender la democracia en el futuro? ¿Cuáles son los aspectos que las personas que pues estamos en el presente tenemos que buscar defender de la democracia? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Antes de responderla, quisiera acotar un punto que tal vez no quisiera dejar pasar sobre el aspecto de Donald Trump en la influencia que tiene en la América Latina, y es que al llevar influencia también, digamos, comparten, perdonen que le digan esta expresión, pero se comparten mañas, ¿verdad? Y espero que esto se entienda al igual que se entiende en Costa Rica, se entiende en Guatemala y en otros países de la región. Y es que, bueno, hay que entender que Donald Trump tiene una figura pública política que es confrontativa, que es incisiva, que es de esta persona que busca polémica y polarizar. Hay que tener en cuenta que nuestras comunidades, nuestros países tienen una cultura política muy diferente. Les mencionaba que en Costa Rica la cultura política eh, ve muy extraño, ¿verdad? Que un presidente llame estúpidos a los asambleístas. No sé en Guatemala cómo sea. Entonces sería preguntarnos, ¿queremos líderes, verdad? Que, bueno, defiendan la libertad y es posible que defiendan un poco la democracia, pero que polaricen a la ciudadanía, que la dividan. Eso es lo que queremos. Eh, es algo que dejo ahí como la pelota picando para reflexionar. En cuanto a lo que mencionabas sobre qué es lo que necesitamos, esas herramientas para defender la democracia en nuestra región, ¿verdad? Y quiero sumar no solamente democracia, sino también libertad, eh, es tener en la discusión, sea cual sea la discusión que tengamos, en nuestros contextos políticos, en cada uno de nuestros países, la libertad en el centro y no lo negociemos. Porque si en nuestros sistemas democráticos nosotros en las conversaciones que tengamos quitamos la libertad y ponemos, no sé, seguridad, ponemos educación, ponemos garantías sociales, sea cual sea, vamos a comenzar a negociar la libertad. Vamos a comenzar a restarnos la libertad a nosotros como individuos y ciudadanos en nuestros países centroamericanos y bueno, en general Latinoamérica. Entonces, de nuevo, hay que poner en toda discusión que hagamos a nivel nacional y político en nuestro sistema democrático la libertad en el centro y no se pone a negocio, no se pone a regateo, porque de nuevo, cuando comenzamos a quitarlo y ponemos cualquier otra cosa, vamos a comenzar a negociar nuestra libertad y eso definitivamente es un gran problema para el presente y el futuro. Otra cosa muy importante es que seamos ciudadanos de tiempo completo, como en algún momento mi estimado amigo Saúl y yo lo escuchamos en la Cumbre de la Democracia en Guatemala en agosto, ¿verdad? Por parte de Pedro Trujillo y otros. Ser ciudadano de tiempo completo es un asunto de comprometerse como individuo hacia la sociedad a hacer las cosas bien, aunque sean difíciles, a dejar el carrito del súper donde debe estar para que los demás ciudadanos no lo vean en el camino y les entorpezca el camino y tengan que bajarse del carro, acomodarlo y seguir su camino gastando su tiempo y gasolina. Nosotros muchas veces decimos,
cómo me gustaría que mi país en Latinoamérica, en Centroamérica, sea como un país europeo, un país de estos nórdicos, donde casi no hay violencia y todo está muy ordenado. Pues si queremos apuntar para ahí, tenemos que cambiar esos hábitos latinoamericanos que están mal, ¿verdad? Que en específico hablo del desorden, para que podamos alcanzar progresivamente y ser como esos países. Y que esto, ¿verdad? No solamente se quede en el ámbito personal, también se transporte en nuestro trabajo y más si trabajamos para instituciones públicas. Y evidentemente, si esto pasa con varios ciudadanos que trabajan en instituciones públicas, podríamos ver una baja en problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque ahora los ciudadanos que están trabajando ahí dentro del sistema público para el bien de la ciudadanía están comprometidos con la misma ciudadanía y dicen, no, mejor no me juego el paso, me ocupo hacer el bien a mis conciudadanos. Eh, y por otro lado, como último, realmente, aun cuando nuestra área no sea, digamos, la política o cualquier otra cosa de movimientos sociales, entender cómo funcionan nuestras instituciones, qué límites tienen, qué poderes tienen, cómo funcionan, cómo yo me puedo defender en contra de ellas o cómo ellas me pueden beneficiar a mí como ciudadano. Tener la constitución a mano, como también el periódico. Y una vez que lo comencemos a hacer e influyamos a otros de que lo hagan, podemos ver un cambio en que van a haber ciudadanos no solamente que vayan a ser ciudadanos de tiempo completo, sino ciudadanos más cívicos, que entienden cuáles son los límites del gobierno y cuáles son sus deberes y responsabilidades como ciudadanos e individuos insertos en una sociedad. ¿Ok? Entonces creo que son en resumen tres: poner la libertad en el centro de toda discusión, ser ciudadanos de tiempo completo y conocer a nuestras instituciones, tener cerca la constitución de nuestros países al mismo momento que el periódico local. Los puntos que acabas de mencionar los considero sumamente importantes. La apatía política y el tener que ser uno buen ciudadano considero que es algo que no nos planteamos mucho porque creo que muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa ser un buen ciudadano. A veces consideramos que con el simple hecho de ir a votar, eso nos hace ciudadanos, o con el simple hecho de pagar el impuesto que por ley lo tenemos que pagar, eso nos hace ciudadanos, pero no, ser ciudadano va mucho más allá. Ser ciudadano es involucrarse, ser ciudadano es participar, como bien decías, ser ciudadano no es tener apatía política o ser el famoso analfabeta político de aquel viejo cuentito que nos decían en la universidad. Eh, para ir cerrando, me gustaría saber si alguien de los que están presentes tiene alguna pregunta que hacer para nuestro invitado de la noche de hoy, por si alguien quiere mencionar una pregunta que tengan, la puede hacer. Y yo obviamente le estaría cediendo para que puedan hacer la pregunta. Mientras que se animan a hacer sus preguntas, ahondar un poco en lo que mencionaba nuestro querido moderador en esta oportunidad, y es que al final de cuentas, esto que les menciono como recomendaciones para poder defender nuestra democracia y nuestra libertad, es importante que no caigamos en el analfabetismo cívico, político, que no caigamos en ser nada más ciudadanos serviles en el tiempo de las elecciones y que seamos olvidados, ¿verdad? Después de que las elecciones pasen. Y es por eso tan importante que podamos conocer nuestros sistemas democráticos en cada uno de los países donde estamos insertos, cómo se manejan, qué deberes
tienen que cumplir, como también los límites que tienen y nuestros límites y deberes como ciudadanos. ¿Para qué? Para que comencemos a participar cívicamente en los espacios donde se puedan incidir en defensa de la democracia y la libertad. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Por ahora no veo que haya preguntas. Por la hora yo creo que ya vamos a ir cerrando el space. Sin embargo, me gustaría recalcar y agradecer nuevamente a Fernando por su participación la noche de hoy. No sé si tienes alguna red o algún proyecto que tú quieras ir mencionando para que la gente también te pueda seguir y para que en la grabación te puedan buscar posteriormente. Sí, muchísimas gracias. Pues mi ex es F Ulloa 2509. Este ex lo uso para hacer precisamente este tipo de incidencias y disertaciones, ¿verdad? Eh, Mis otras redes sociales, Instagram, soy Fernando Ulloa, pues eso lo uso más como para, en general, algunas facetas que tengo en arte, lo que estudio, donde trabajo, ¿verdad? Y el Facebook, básicamente, pues como todo, ¿verdad? Un poco más inclinado en lo. Y bueno, proyectos que tengo en este momento son una fundación que se está organizando y está en proceso de legalizarse, que precisamente busca hacer conexiones ciudadanas e incentivar que los ciudadanos puedan retomar el civismo, aprender con herramientas cívicas para el bienestar de nuestra democracia en Costa Rica y que puedan tener una perspectiva liberal, ¿verdad? Ese sería como el proyecto más cercano. Esperen pues ver publicaciones de eso en mis redes sociales y sin más, pues agradecer a Telégrafo por el espacio, a mi estimado amigo Saúl y bueno, también esperamos que nuestro amigo Federico Rabino haya solucionado su situación y tenerle en este espacio en una segunda edición de este X Spaces. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti, Fernando, nuevamente por el tiempo y por el espacio, por poder tener tu punto de vista respecto al panorama latinoamericano de las democracias, que creo que fue bastante atinado y fue muy puntual tu intervención. Te lo agradezco mucho. Nuevamente invito a la audiencia a que nos siga a través de nuestras redes de Telégrafo. Estamos en X como Telégrafo GT. Pueden buscar nuestros artículos, nuestras columnas de opinión en telégrafo.gt, en nuestro sitio web, y también nos pueden buscar como Telégrafo GT en las otras redes. Nuevamente fui Saúl Melgar, fue un placer estar con ustedes esta noche y pues vamos cerrando el space. Que tengan muy feliz noche y feliz semana. Adiós. Gracias.